En las décadas transcurridas desde que se abrió la tumba de Tutankamón, han muerto 8 personas directamente implicadas en la excavación y uno de los creadores de la historia de la maldición del faraón. Es una historia escalofriante y muy misteriosa. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy intentaremos descubrir qué es lo que les ocurrió realmente a las personas que descubrieron por primera vez el misterioso sarcófago. Además, les presentaremos lo que opinaba al respecto el escritor Arthur Conan Doyle, creador del famoso detective Sherlock Holmes. ¿Les parece interesante? Entonces, comencemos. Tutankamón, el comienzo. A principios del siglo XX, el Valle de los Reyes, cerca de Luxor, ya había sido estudiado en detalle, y los buscadores de tesoros y arqueólogos habían revisado todas las piedras del lugar. Esas ruinas parecían un campo que había sido excavado 100 veces, y el propietario del campo no tenía ninguna expectativa de que apareciera nada más valioso que las zanahorias del año pasado. Theodore Davis, un empresario estadounidense que tenía los derechos de excavación de estas ruinas, renunció a la idea de encontrar aquí una tumba faraónica intacta y escribió que el Valle de los Reyes ha sido desenterrado. Sin embargo, el inglés George Herbert, quinto conde de Carnarvon, se arriesgó y realizó su propia investigación en un momento dado y causó sensación. Invitó a su compatriota Howard Carter, arqueólogo de renombre y antiguo supervisor del Departamento Arqueológico del Alto Egipto, para que le guiara en sus excavaciones. Tras varios años de trabajo, los excavadores descubrieron por fin el tesoro el 4 de noviembre de 1922. La tumba del joven faraón Tutankamón yace casi intacta bajo los escombros de otras estructuras, a la espera de ser descubierta por los investigadores del lugar. Este era un lugar donde se habían arrojado piedras de las excavaciones anteriores. Tumba abierta. La tumba de Tutankamón fue saqueada 2 veces en la antigüedad, pero los antiguos egipcios la restauraron y sellaron, dejando tras de sí muchos objetos interesantes. Durante los 3000 años siguientes, la tumba estuvo enterrada bajo los escombros de otros edificios, por lo que los buscadores de tesoros no podían llegar hasta ella. De hecho, era una tumba pequeña, impropia para un faraón. La razón de eso es muy simple, ya que Tutankamón murió muy joven a la edad de los 18 años. Por lo que simplemente no tuvieron tiempo de construirle una tumba lujosa, así que fue enterrado en la tumba de otra persona, que fue construida para un noble de menor estatus. Sin embargo, en el interior de esta tumba se encontró por primera vez en la historia del Valle de los Reyes, casi todo el conjunto de restos funerarios reales. El 17 de febrero de 1923, Carter abrió la puerta sellada ante la mirada de las influyentes personalidades locales. Cuando él puso la vela en la abertura, le preguntaron, ¿puedes ver algo? A lo que él respondió, sí, veo algo maravilloso. Así comenzó a investigarse uno de los lugares más notables de la historia de la arqueología mundial. Al mismo tiempo, comenzó la historia de la maldición de Tutankamón. En aquella época, muchas cosas asociadas al antiguo Egipto iban relacionadas a un elemento del misticismo. Y este nuevo descubrimiento excepcional tampoco escapó de ese destino. Sobre todo porque tras este descubrimiento se produjeron una serie de acontecimientos insólitos. Pero vayamos por orden. La primera tragedia. El 22 de diciembre de 1922 se publicó en The New York Times una carta de James Henry Breasted, uno de los participantes en la excavación. La carta decía que la cobra se había comido un pájaro que vivía en la casa de Howard Carter poco después de iniciarse la excavación. Esto no tendría nada de extraño si no fuera por la leyenda de la cobra que vencía a los enemigos del faraón. Inmediatamente, los medios de comunicación tacharon esta desagradable pero habitual noticia de un mal presagio. No fue hasta la muerte del conde de Carnarvon, organizador y patrocinador de la excavación, el 5 de abril de 1923, cuando esta historia aparentemente inofensiva se tomó en serio. La muerte del conde se produjo solo 4 meses después de que entrara en la tumba de Tutankamón. La muerte del conde fue causada por una picadura de mosquito que cortó con una navaja y posterior a eso contrajo una infección que le causó la muerte.
Es curioso, ya que se cree que el propio Tutankamón murió por la picadura de un anófeles. Esta historia llamó la atención después de que una carta se publicara en el periódico New York World. Esa carta fue escrita por Marie Corelli, una amante del misticismo y escritora muy conocida en la época, que se había enterado de la maldición en un libro antiguo y había advertido de ella al conde de Carnarvon. La maldición era que todos los que perturbaran la tumba morirían. Aparte de su autenticidad, la carta se publicó a finales de marzo, antes de la muerte del conde, pero después de que contrajera la infección. No está muy claro si ella, conocida oradora y escritora amante del engaño, pretendía aprovechar esta oportunidad para llamar un poco la atención. Sin embargo, ella misma murió un año después, en abril de 1924. Fue a causa de la maldición. Arthur Weigall, origen de una leyenda maldita. No hace falta decir que la muerte del conde de Carnarvon fue un shock para todos. Sin embargo, el famoso egiptólogo y periodista británico Arthur Weigall era diferente. Él tenía una disposición menos favorable hacia el grupo de los primeros descubridores. Weigall estaba cubriendo la apertura de la tumba de Tutankamón para el Daily Mail y no estaba contento con la decisión del conde de dar la cobertura exclusiva a su competidor, The Times. Además, él mantuvo una tensa relación con Howard Carter, el jefe del equipo de expedición. Como Weigall no podía acceder al lugar de la excavación, tuvo que hacer algo más para despertar el interés del lector. En su libro Tutankamón y otros ensayos, Weigall cuenta que una vez vio al conde de Carnarvon flotando y haciendo mucho ruido, y le dijo a otros periodistas lo siguiente: si el conde bajara a la tumba en estas condiciones, solo viviría 6 semanas. Weigall siguió explotando hábilmente este tema, insinuando elementos ocultos a los lectores, pero sin hablar directamente de la maldición de Tutankamón. Tras la muerte del conde, él informó de que la herida en la mejilla del conde estaba exactamente en el mismo lugar que la picadura del mosquito en la cara de Tutankamón. Por supuesto, nadie pudo confirmarlo. Además, Weigall también le contó a todo el mundo el misterioso apagón que se produjo en el Cairo justo el día en que murió el conde. Las víctimas de la maldición. El conde de Carnarvon y la escritora Marie Corelli. ¿Es esto suficiente para hablar de maldición? Por si todavía no fuera suficiente, aquí tienen más datos. Un mes y medio después de la muerte del conde de Carnarvon, George J. Gould, un rico capitalista, falleció en la Riviera Francesa, ya que él también había visitado la tumba de Tutankamón. La causa de la muerte fue una fiebre que contrajo en Egipto. Además, el 10 de julio del mismo año, Ali Kamel Fahmy Bey, un rico hombre de negocios y príncipe que estuvo presente en la inauguración de la tumba, fue asesinado a tiros en una habitación del Hotel Savoy de Londres. Él fue asesinado a tiros por su esposa, Marguerite Marie Alibert, ex prostituta de clase alta y antigua amante del príncipe Eduardo. Una disputa conyugal común acabó de forma tan trágica que el autor fue tratado más tarde como víctima de un tirano oriental y absuelto. Quizás una carta con contenido revelador del príncipe de Gales, conservada por Marie Alibert, pudo influir en la decisión de la corte británica. ¿Qué piensan ustedes? En ese mismo año, en el año 1923, el hermano del conde de Carnarvon murió de una septicemia provocada por una operación dental, y en el año 1924 fallecieron otras 2 personas que participaron en la excavación de la tumba. El radiólogo Archibald Douglas Reed murió por causa desconocida, posiblemente debido a la exposición a los rayos X. En su momento, el peligro no fue bien reconocido. Otra víctima fue el gobernador de Sudán, Lee Stack, asesinado a tiros en su coche por un grupo de estudiantes egipcios. En los años siguientes se produjeron varias muertes misteriosas relacionadas con la tumba de Tutankamón. El arqueólogo Arthur Mace también murió. Él abandonó las excavaciones en el año 1924 debido al deterioro de su salud y murió en sus extras 4 años de tratamiento continuado. Y al año siguiente falleció Richard Bartle, secretario de Howard Carter. Según diversas estimaciones, el número de víctimas de la maldición de Tutankamón osciló entre 13 y 25 personas, incluidos los que participaron en la excavación y sus familiares. La maldición de Tutankamón. ¿De quién es la culpa?
esto es realmente paranormal. Para explicar todos estos acontecimientos, se citó como posibles causas la propia enfermedad de Tutankamón y los efectos del moho en la tumba. Además, hubo incluso teorías de que la causa fueron sustancias tóxicas o radiactivas colocadas intencionalmente en el sarcófago. Incluso Arthur Conan Doyle dio su propia teoría, afirmando que la muerte de Lord Carnarvon fue causada por extraños elementales creados por los sacerdotes de Tutankamón para custodiar la tumba real. Sin embargo, el arqueólogo Howard Carter, que descubrió la tumba de Tutankamón, vivió otros 15 años antes de morir de causas naturales a sus 64 años. Pero él debería ser la primera víctima de la maldición, ¿no? Y con esto nos gustaría terminar el video de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Esperamos que les haya gustado este video. Por lo general, los racionalistas y místicos adoptan posturas diferentes sobre esta historia de la maldición. ¿Qué opinan ustedes de la maldición de Tutankamón? Coméntenos su postura en el apartado de los comentarios. Y por supuesto, denle al botón del me gusta a este video y les agradeceríamos mucho que lo compartieran en sus redes sociales. Les estamos agradecidos por su cooperación. Así que nos despedimos de todos ustedes, pero como siempre, será solo por poco tiempo. Esperamos verlos pronto a todos. Adiós.